Hola, otra vez estamos aquí. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión con José Luis Peixoto. Lamento este corte, pero en el iPad no sé qué problema había con la conexión. En fin, son los problemas del directo. Muchísimas gracias a todos los que os seguís conectando otra vez aquí desde la librería Alberti. A ver si José Luis podemos retomar su conexión. José Luis, con José Luis Peixoto, que estamos esta tarde, toca literatura portuguesa, un país que amamos profundamente en todas sus manifestaciones artísticas, históricas, culturales. Y bueno, José Luis Peixoto es uno de los grandes escritores contemporáneos de las letras portuguesas. Aquí está José Luis. Vamos a ver si le podemos aquí. A ver. Ahí lo tenemos. Muchísimas gracias a todos por volver a conectar. Teníamos un problema con nuestra conexión de internet, pero a ver si ahora podemos poner un poquito más de luz. Estamos esperando a José Luis Peixoto, cerca del mar, en Portugal. Ha dicho entre Cascais y Lisboa. Cuánto nos gustaría estar también ahí entre Cascais y Lisboa con él, pudiendo tomar un viño verde y hablando de poesía portuguesa y de los escritores que tanto nos gustan, ¿no? Y sobre todo de Saramago, que es el protagonista de este libro. Estamos esperando a José Luis Peixoto. Hola a todos, Ivette. Hola a todos, amigos. Gracias, gracias por vuestra fidelidad. Y Ciar también. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver si podemos recuperar esta conexión con Portugal. Aquí estamos, ahí. A ver si podemos recuperar su conexión, que ahora ya está. Hola. Ahora. Ya volví. Ay, muchas gracias, José Luis. Ahora mucho mejor, ¿no? Mira, nos saludan desde Lima. Ah, qué bien. Sí, ahí Me, están. me gusta Lima. Estuve A ahí mí unas también, veces. a mí Además, también. muy bien y es un país hermosísimo. Hermosísimo. Bueno, José Luis, pues enhorabuena por este libro, Autobiografía, tu último libro publicado en España, en español. Es un libro, bueno, es un libro homenaje, entiendo, ¿no? A una gran figura de las letras portuguesas, quizá la más grande del siglo XX, a José Saramago, bueno, José, tuvimos la suerte de tenerlo muy cerca aquí en España. Él vivió en Lanzarote, estaba casado con Pilar y desde aquí un abrazo a Pilar, que espero que nos esté escuchando. Muchísimos besos, Pilar del Río, gran amiga también. Y tenemos en el corazón a Saramago. O sea que Saramago en España, mientras él vivió, desde luego fue una figura muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eso se reconoce. Eh, Incluso muchas veces la relación con España es tan grande que casi que Saramago es un nacional ya de España. Eso para nosotros que muchas veces tenemos un cierto complejo de inferioridad porque somos un país más chico aquí en el rincón de la península, a veces es un poco problemático en Portugal. Sin embargo, la relación con España es muy importante. Además, en la novela mismo hay un o otro punto en la cual intenté referir un poco ese aspecto. Hay dos Josés, ¿no? Sí. Hay dos Josés. Hay Hay dos Josés que son casi especulares. dos. Pero aquí en la autobiografía hay dos Josés, ¿no? Hay un José que tiene una crisis de escritura, ¿no? Ha publicado una primera novela y está como con la crisis de la página en blanco, ¿no? Y hay otro José, que es Saramago, que es el escritor laureado, ya ha recibido el Nobel, ¿no? Y se produce esa conexión, ¿no? Entre un escritor joven que empieza y Sí. entre el escritor ya consagrado, ¿no? ¿Cómo es ese momento? Sí, bien, esa idea viene un poco también
como fruto de otra idea estructural de la novela que es reflexionar un poco toda la vida de Saramago. En realidad, de cierto modo, Saramago ha estado en esas dos posiciones. Es cierto que en la novela estamos hablando de personajes, estamos hablando de elementos que son elementos de la novela, pero hay una sugestión implícita con respecto a esa vida. Por eso también la novela se llama autobiografía y gira alrededor de la escritura de una biografía. O sea, hay ese objeto que se considera que es una vida, ¿no? Y son realmente dos polos muy distintos de una vida o de la vida de un escritor, que es ese momento de todas las dudas y de algún modo ese otro momento de todas las certezas. Pero los dos Josés, también el hecho de que tienen el mismo nombre, ya viene con esa intención de provocar ahí alguna mezcla, alguna unidad de alguna forma. Ahí es un juego, ¿no? Es un juego de espejos que al final se trata de un único José. Es un escritor, todos los escritores empiezan de la misma manera, ¿no? Sí, sí. Además, me parece también que es casi como si fueran, puede ser que sea un ejemplo un poco fuera de contexto, pero me parece ahora que es como si fueran yin y yang, esos dos elementos que son tan distintos, pero que de alguna manera se complementan y que forman una unidad. Porque de algún modo, yo antes hablaba de todas las dudas y todas las certezas, pero la escritura, la lectura, la literatura no es realmente el territorio del absoluto, del todo y del nada. Por eso no hay ningún momento de todas las dudas, ni un momento de todas las certezas. Y seguro que el escritor mayor en ese momento de su vida también tiene dudas, como el escritor más joven empezando también tiene certezas. Eso es casi una necesidad de estar vivo. O sea, todos tenemos dudas y todos tenemos certezas si todos somos humanos. Y de algún modo lo que ocurre es que ese escritor más joven personifica un poco ese desafío que siempre existe en el momento de escribir, o en ese caso de escribir una novela. Y es bueno recordar que Saramago escribió hasta morir. Hasta morir. Saramago, después del Nobel, todavía ha publicado, no sé ahora cuánto, pero una cantidad razonable de novelas. Y al mismo tiempo, el joven Saramago o un joven escritor, de algún modo también tiene que buscar algunas certezas para escribir. Ese incluso es un aspecto que muchas veces no se habla tanto, porque, por ejemplo, en las oficinas de escritura, por ejemplo, siempre se habla de las cuestiones prácticas, de la trama, de los personajes y eso, pero muy pocas veces, me parece, se habla del esfuerzo que quien escribe y publica tiene que hacer desde un punto de vista de ponerse a sí mismo ahí en el centro, la cuestión social que eso trae para la vida de quien publica. Claro. y todo. Y esas son cuestiones que muchas veces traen después algunos problemas. Y ese ejemplo de la segunda novela es como que un caso ejemplar, es como
hasta un estereotipo de esa dificultad de la escritura, que es una dificultad que en realidad siempre está presente. Siempre acompaña al escritor, ¿no? Saramago, tú hay muchas veces que subrayas, sale en el libro frases del propio Saramago. Saramago tenía esta cosa como lapidaria, ¿no? Cada palabra que salía de la boca de Saramago era pues un ente, era un mundo, ¿no? Estaba siempre lleno de contenido. Cualquier adjetivo, proposición, pronombre, verbo, sujeto, complemento directo, ¿no? Era como, estaba esculpido en piedra, ¿no? Tenía esa capacidad para esculpir las palabras. Y me gusta mucho, por ejemplo, cómo arranca el libro con un fragmento de los cuadernos del Lanzarote, que es del año 97, y dice, un día escribí que todo es autobiografía, que nuestra vida, cada uno, la vamos construyendo, contando en todo cuanto hacemos y decimos, en los gestos, en la manera como nos sentamos, cómo andamos y miramos, cómo volvemos la cabeza y cogemos un objeto del suelo, ¿no? Este es como una declaración de principios. Sí, sí. Estamos construyendo nuestra propia autobiografía, ¿no? Sí, claro, porque cuestionar la biografía o mismo la autobiografía es cuestionar una gran cantidad de cosas. Es cuestionar el tiempo, el presente, la memoria, cómo nos proyectamos también en el futuro, nuestras creencias. De algún modo, hay un punto en la novela en que hay una pequeña afirmación que me parece así bien una síntesis casi de aspectos importantes de la novela. Y en ese momento se dice algo como escribirme a mí mismo mirando a los otros o escribir los otros mirándome a mí mismo, eso es la literatura. Y lo que ocurre es que la literatura es una cosa que siempre tiene presente esa relación. Siempre, esa relación es necesaria para que exista literatura. Porque tenemos que estar nosotros y los otros para que exista una comprensión de lo que se está ahí diciendo. Claro. Y realmente todas esas cuestiones sobre nosotros mismos en realidad son cuestiones sobre el mundo. Cuanto más creemos que nos conocemos, más de algún modo también creemos que conocemos el mundo. Y lo mismo también es verdad. Conocer el mundo sirve para conocernos mejor a nosotros mismos. Él dice también, la vida que parece una línea recta, no lo es. Supongo que cuando alguien tiene que escribir sobre la vida de otra persona, bueno, pues hay unos hechos, ¿no?, que se pueden alinear así en una línea desde 1922, que es cuando empieza la vida de José Saramago, hasta el año 2000, murió en el año 2013, ¿no?, me parece. 10, en el año 2010. Claro, todos esos hechos puestos así son una línea recta, pero no lo es, ¿no?, dice él. Claro, claro. La visión de los clásicos, por ejemplo, ahí en Grecia, era del tiempo circular. Y en realidad, si miramos, hay mucha circularidad en el tiempo. Al mismo tiempo, también en simultáneo, el pasado no está cerrado. O sea, es posible volver al pasado y saber más sobre el pasado y de esa manera desarrollarlo más. El futuro es una abstracción que puede ser incluso una repetición, ¿no? O sea, y de esa manera, o sea, el tiempo, eso que creemos como una línea
está lleno de intersecciones, está lleno de posibilidades y ese libro lo afirma en su aspecto formal. Esa es la Totalmente. afirmación más grande que el libro hace de la non linearidad de la vida y del tiempo, porque toda su estructura asenta, se firma en esa falta de linearidad. Y creo que esa cuestión no tiene que ser, no tiene que ser una angustia. O sea, la no linearidad del tiempo puede incluso ser una oportunidad, porque la linearidad del tiempo muchas veces es una dictadura. Con eso, incluso vivimos en un periodo en que hay hay una evaluación superficial de lo que es la edad. Y la edad también es un aspecto importantísimo para refletir sobre la vida, para refletir sobre la identidad y para refletir sobre lo que hacemos aquí, lo que nos toca y lo que podemos definir con nuestra actitud y con nuestra decisión. No sé si eso hace algún sentido, o sea, ya es un poco demasiado. Dice, grande abrazo o mayor escritor vivo de Portugal. Esto es para Peixoto. Estos son mis amigos de Moonspell, que es la más grande banda de heavy metal de Portugal. Por eso es un gran Me encantaría conocerlos. Me encantaría. Ellos ya estuvieron ahí en Madrid unas cuantas veces. Su último disco es muy interesante, es un disco conceptual que habla del terremoto de Lisboa en 1755. Fíjate en eso, qué interesante que es que un grupo de heavy metal decida trabajar conceptualmente un tema de la historia de esa manera. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, pues lo voy a buscar ese disco para escucharlo desde aquí. Se llama 1755. ¿Se llama? Perdona, repite. 1755, que es el año del gran terremoto. Del gran terremoto. Lisboa, que fue muy impactante. Incluso se sintió en Extremadura y Andalucía. En su cuento titulado Antídoto relacionan sus cuentos con canciones de Moonspell. Está comentando alguien, ¿no? Sí, porque hizo un proyecto con Moonspell en 2003. Este libro, como decías, es un libro circular, es un libro arborescente, ¿no? Completamente tiene una estructura casi como si fuera la ola de un mar que va y que viene en esas dos vidas que en diferentes tiempos, pero que sin embargo están viviéndose prácticamente en paralelo, ¿no? Las inseguridades y las incertidumbres de ese joven escritor a la búsqueda del sentido de su escritura y de su propia vida, ¿no? Y a la vez en paralelo ese gran escritor ya consagrado, pero que a la vez está con la incertidumbre de la edad y de la evidencia de que su vida pues está terminando, ¿no? Porque ya vemos a un Saramago que ya es un Saramago ya mayor, ¿no? Hay una coincidencia de esos dos tiempos, de un tiempo joven y de un tiempo de una persona adulta. Tú conociste muy bien a José Saramago, ¿no? En el libro también vas acompañando cada uno de sus libros, o sea que es como un precioso paseo para repasar los libros fundamentales de Saramago, el Memorial del Convento, el año de la muerte de Ricardo Reis, ¿no? Has tenido que volver a leer todos esos libros, mirar cómo te has documentado en la vida de Saramago o te lo conocías ya todo. Lo único libro que volví a leer fue El año de la muerte de Ricardo Reis, porque lo había leído hace años y además me pareció una novela que tenía desde el punto de vista del concepto
una relación muy particular con esta y por eso creí que debería volver a leerlo. Ah, con respecto a otras novelas, las que leí, las estaba leyendo por primera vez, ¿Ah, sí? porque novelas como Memorial del Convento, Alçados del Suelo, ay, no siempre conozco los títulos en En español. castellano, en Sí, castellano. pero El ensayo de la ceguera, La El caverna. Evangelio, esos ya los había leído y no volví a leer, entre otros. Ujú, ujú. Pero hay otro, por ejemplo, uno, no sé si se llama Manual de Pintura y Caligrafía. Se llama así, se llama Ese así. lo he leído por primera vez. Ujú, Los cuadernos de Lanzarote los leí todos por primera vez. Ya ujú, había leído así una página u otra, pero leerlos del inicio al fin ujú, lo hizo ahora para escribir esa novela. Y ujú, también he leído libros sobre Saramago, ujú, algunos textos biográficos de otras personas. ujú. Y fue impactante volver así, de esa manera, a la obra de Saramago. Añadió un poco de responsabilidad a la responsabilidad que ya sentía. Claro, porque está ahí Pilar, ¿no? Como Sí, garante sí, de la obra y de la vida de Saramago en la Fundación Saramago y es una vida que es contemporánea absolutamente, que hay muchísima bibliografía. De ahí la dificultad de emprender este reto, ¿no? Supongo que tú sí. te podías haber planteado hacer una biografía un poco a lo clásico. Nació, vivió, ¿no? Sí, incluso podría también haber elegido nombrar más personas. Más personas, sí. Porque incluso yo he tenido relación próxima con otras personas importantes en la vida de Saramago, editores, agentes, distintas personas, pero hizo una economía grande de personajes reales. ¿Sí? Bien, esa es una palabra un poco ambigua, pero de personajes tiene relación con personas. Sí. Y así solo hay Saramago, Pilar, um, um, Urbano Tavares Rodríguez, que es un gran escritor portugués que entra en un pequeño Tavares. episodio y que lo quise Sí. nombrar porque es un escritor con lo cual también tengo una relación muy importante. Uh, y, y, Eduardo Lorenzo, que es un Eduardo Lorenzo. pensador importante portugués y que está presente en la presentación de todos los nombres. Solo tiene esa participación corta, pero quiso incluirlo porque también es una figura muy importante. Saramago empezó a publicar ya bastante tarde, ¿no? Sí. Bien, Saramago publicó su primera novela con 25 años. Pero esa novela es una novela que se quedó un poco esquecida durante muchos años y después Saramago siguió con su vida trabajando primero en actividades no relacionadas con la literatura, pero después empezó trabajando en una editorial, ahí tradució muchos libros. Después, ya en los años 60, empezó a escribir columnas en periódicos. Todavía en los años 60 publicó un libro de poesía y en los años 70 ahí sí publicó las novelas que cambiaron todo y que le hicieron ser el escritor que conocemos. Y es muy fuerte porque en 20 años Saramago pasó de publicar su primera novela en ese periodo hasta ganar el premio Nobel. Y eso no es mucho. Y menos todavía si consideramos que es un escritor
que escribía en portugués, que es un idioma que llega con alguna dificultad al comité del Nobel. Sí, increíblemente, ¿no? Porque si sumamos los hablantes del portugués en Latinoamérica, en Brasil, ¿no? Hay muchísimos hablantes del portugués en el mundo, ¿no? O sea que Claro. es triste que solamente haya habido este escritor portugués ganador del Nobel, ¿no? Sí, sí, pero eso es una cuestión de tiempo. O sea, si no termina el premio Nobel, seguro que existirán más ganadores o ganadoras del premio Nobel en idioma portugués. En Espero idioma. que ese reconocimiento pueda llegar también a escritores de Brasil, porque es un país con una literatura enorme, pero muchas veces el tamaño de Brasil también no ayuda mucho para que para que los textos lleguen fuera de sus fronteras, porque como es un país tan grande que casi sus provincias son casi como países europeos, ¿no? En tamaño, en superficie y en población. Muchas veces hay grandes autores y autoras de Brasil que solo son leídos en Brasil. Pero es una fuerza que no puede contenerse. Una fuerza de creatividad enorme, Enorme. y hay trabajos literarios ahí en el idioma portugués y En idioma. particularmente en Brasil que son increíbles. Y claro, en Portugal también todavía hay mucha gente escribiendo y haciendo un trabajo que me parece que merece mucha atención. Y en países de África también, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Además, ahí hay autores que están bien posicionados, incluso, porque hoy en día ya sabemos que el premio Nobel no es solo una cuestión literaria, también es una cuestión de carrera, es una cuestión de tener alguna relevancia en el mundo de los libros y hay autores haciendo ese camino de manera muy interesante. Aquí Saramago, bueno, yo tuve la suerte de poderlo tratar un poquito, de conocerle, estuvo con nosotros en la Feria del Libro en un par de ocasiones, con unas colas enormes ahí de gente, y recuerdo su cordialidad. Tú lo describes muy bien porque el primer encuentro de ese escritor con Saramago, con el gran escritor Nobel, es en la Feria del Libro en Lisboa, ¿no? Sí, sí, sí. Y me ¿Conoces la gusta, Feria del Libro de Lisboa? no he estado nunca. Tiene muchas similitudes con la Feria del Libro de Madrid. Que es un Ah, jardín, ¿no? Es un jardín. también se queda en un jardín, pero ese jardín aquí es más chico que el Que el Retiro. Retiro. Y por eso, y además tiene una particularidad, que es el local donde hacen la feria, es un local que no es plano, es un local que se puede mirar desde lejos. Ah, Pero tiene muchas similitudes, de algún modo, con la de Madrid. ajá. Y yo la primera vez que he visto Saramago ha sido también en esa En la posición, feria. firmando novelas en la feria. ¿Y ahí te presentaste a él? No, no, en realidad la primera vez que hablé con Saramago fue en 97, o sea, casi en el tiempo de la acción de la novela, y fue en una biblioteca en Coimbra. Y ahí le pedí incluso para que me firmara un ejemplar de Memorial del Convento, y se engañó con el nombre. Y ese detalle en la novela también es autobiográfico. Autobiográfico, sí. Aquí en España ya te digo que era, bueno, era una figura de masas, ¿no? Saramago. No solamente como escritor, sino como alguien, era un pensador,
con una posición política muy evidente, hablaba siempre muy claro. Yo lo recuerdo en manifestaciones, en las manifestaciones contra la guerra, por ejemplo, en primera línea dio uno de los discursos del final, ¿no? Y no sé si en Portugal también hay anti-Saramagos y pro-Saramagos, o sea, si realmente está muy separada los fans o hay unanimidad ya alrededor de la figura de Saramago. Aquí en Portugal, Saramago es un personaje muy controverso, porque Saramago está muy involucrado con aspectos que son todavía o que no son todavía pacíficos en la sociedad portuguesa. Como sea, aspectos relacionados con, con el tiempo posterior a la revolución de los claveles, esos primeros tiempos, y también la cuestión religiosa, porque Saramago fue muy firme y muy concreto en sus críticas con la religión católica, y aquí en Portugal eso tiene un peso enorme. Yo mismo, esa novela, autobiografía, salió aquí en Portugal hace un año y salió al mismo tiempo en Portugal y Brasil. Y en Brasil, todo más simples, pero en Portugal las presentaciones que hice, en algunos momentos de tensión, porque hay algunas personas que mismo 10 años después de su muerte siguen con una animosidad muy fuerte. Sin embargo, él hizo ese libro tan bonito que es el Evangelio según Jesucristo, que me parece que es un libro que está lleno de respeto y de amor por la tradición, ¿no? Fue la primera novela de Saramago que leí, pero aquí en Portugal me parece que hay mucha gente que tiene opiniones sobre esa novela sin nunca haberla leído. Totalmente. Es algo que tenemos que vivir en el mundo de los libros. La cantidad de gente que tiene opiniones de libros que nunca leyó. Sí, es verdad. Solamente por el título, ¿no? Solamente por el título y por la persona que lo escribió, ¿no? Por algunas informaciones de aquí y de ahí. Hay un libro de un autor francés que se llama Pierre Bayard, que es muy gracioso. Ese que se llama Cómo hablar de los libros. De los libros que no hemos leído. Que no hemos leído. Es muy gracioso porque él describe lo que realmente la gente hace. yo tengo esa percepción. No, por cierto, no he leído todos los libros del mundo. Hay muchos libros que no he leído. Pero muchas veces, incluso como autor, me doy cuenta de gente que incluso hablando conmigo, que soy el autor de los libros, está intentando convencerme que los leyó cuando yo puedo ver claramente que no los leo. Y creo que con ciertos autores y autoras eso puede ocurrir de una manera muy... Porque además Saramago, como bien hablabas, es una persona muy interventiva, que tenía una intervención muy fuerte. Y esos dos aspectos son muy importantes en la figura de Saramago. Porque me parece una de las fuerzas más grandes de su obra es el poder de su convicción. Y eso además es uno de los elementos que me parece más inspiradores en su vida. Y eso lo puedo decir de una manera muy desde mi experiencia, porque yo conocí Saramago cuando yo tenía 26 años. Saramago estaba ahí casi con 80 años. Ya había ganado el premio Nobel, ya no tenía nada que probar a nadie. Sin embargo,
Saramago tenía una energía muchas veces más grande que la mía, porque Saramago estaba ahí siempre intentando hacer, escribir, siempre intentando intentando mantener una acción que, no tengo dudas, tenía las raíces firmadas en sus fuertes convicciones. Eso se veía. Incluso, no sé si conoces el documentario José y Pilar. Sí, Este es un documentario que puede encontrar con facilidad sí, lo he visto, sí. en YouTube. Sí, y es un documentario en muy que, bonito. por ejemplo, su presencia en la Feria del Libro de Guadalajara. Y Saramago es un autor muy querido en México, de una manera enorme. Y la fuerza que tenía para seguir ahí firmando libros Total. Total. Es increíble. Es increíble. Yo le vi aquí en Madrid, pues yo creo que faltaban, no sé si 2 o 3 meses para que muriera. O sea, murió al poquísimo tiempo, en un acto público aquí en un centro cultural muy cerca de la librería, que es el Centro Cultural Conde Duque. No recuerdo muy bien lo que era, pero sí recuerdo que él se levantó y yo creo que Pilar le ayudó a levantarse porque ya estaba muy delgado. Y bueno, pues fue capaz de hablar al público, le trajeron un micrófono y habló al público. Fue muy emocionante porque fallecería a los pocos meses, o sea que intentó estar ahí de pie, alzado el suelo, ¿no? Alzado el suelo hasta el final, ¿no? Siempre con esa figura tan respetuosa, ¿no? Él tenía esta cosa como solemne, ¿no? Siempre. Daba un poco de apuro acercarse a él, ¿no? Por esos trajes de chaqueta que tú describes muy bien, que son color, no sé si como dices, color rata o algo así, ¿no? Sí. Que eran así, la camisa blanca, impoluta, siempre con su corbata, pero luego era de una cordialidad extraordinaria con la gente le adoraba. Aquí en España la gente le adoraba, ¿no? Sí, bien, pero también es importante no olvidar, y para mí eso ha sido un desafío importante también, mantener presente otros momentos de la vida de Saramago, porque Saramago vivió 87 años y creó su obra ya después de los 55. Pero, y eso es increíble, ¿no? Que una persona tenga ese poder de renovarse con 55 y renovarse de una manera total. Pero, absolutamente, sí. Hay que mantener también presente lo que fueron los años. Ahora no te escucho. Ahora. Ah, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Bien, decía que hay que mantener presente lo que fueron los años de dificultad que pasó. Incluso te hablaba antes de su primera novela y la segunda novela, que solo se publicó después de su muerte, Claraboya, es una novela que tiene una historia de que quien escribe puede imaginar lo frustrante que es esperar la opinión de un editor y recibir total desprecio, que fue lo que ocurrió con Saramago. Y que fue, me parece, muy traumatizante para él. Además, porque esa fue una novela que escribió con mucha dificultad, como prueban los intentos de novela que dejó ahí escritos y que se pueden consultar en la Fundación José Saramago aquí en Lisboa y que intentó escribir ahí alrededor de los 30 años.
Podría haber sido un escritor frustrado, uno de tantos, ¿no? De tantísimos escritores. Sí, claro, claro. Incluso me parece que hay un momento ahí en su vida que es después, en la segunda mitad de los años 70, en el cual hay ese momento de todo o nada, que es ese momento en que José Saramago estaba trabajando aquí en un periódico importante en Lisboa y, y lo sacaron, ¿se puede decir así? Lo echaron, lo echaron. Sí. José Saramago se quedó ahí por unos momentos como una persona non grata en muchos círculos. Y entonces se dedicó totalmente a la escritura. Y de esa dedicación total salieron las primeras novelas y esa voz que estaba ahí trabajada en las traducciones y que ha mantenido, sin escribir, pero la ha mantenido, porque durante los años 50 y 60, sin embargo, José Saramago mantenía contacto con otros escritores portugueses importantes, intercambiaba correo con ellos, traducía, como ya he dicho, y también leía. Y eso también es muy importante, el tiempo que pasó leyendo durante esas décadas ha sido fundamental para que llegara a ser el escritor que después tuvimos la oportunidad de conocer. Esa construcción del escritor se ve muy bien aquí en Autobiografía, precisamente, ¿no? Peixoto va construyendo ese escritor como en ese juego de espejos, como decía antes, pero se ve muy bien esas dudas, esos temores, ese miedo, ¿no? a convertirse en un escritor que no va a poder publicar nunca, ¿no? A mí me gusta mucho porque hay un momento en el que Saramago dice algo así, los escritores, unos escriben y otros no, ¿no? Que para ser escritor, bueno... Somos escritores, unos escriben, otros no. Otros no, ¿no? Sí, sí, porque ahí hay el entendimiento de ser escritor como una persona que mira, que reflexiona, que, ¿cómo decir? Que recibe el mundo y lo trabaja. O sea, una persona que no vive solo ignorando y siguiendo sus instintos. Y eso es una vez más me parece, es una convicción, es una cuestión de principio. De principio, exactamente. Puede ser que esa sea la palabra que resume un poco la vida de José Saramago, los principios, el compromiso, ¿no? Sí, sí. Y ese compromiso me parece que es, en primer lugar, con el humano. Porque muchas veces cuando hablamos de su dimensión política social, lo nombramos como comunista. Cuando hablamos de la literatura, muy bien, ahí está como escritor. Pero en el entendimiento de esos dos aspectos, en el entendimiento que Saramago dejó de esos dos mundos, lo que los une es el humano, el ser humano. Además, creo que toda su escritura, toda su actividad va en la dirección de esa creencia, que es la creencia de que el ser humano podrá desarrollarse de una manera que sea más justa, más igualitaria y más, no sé, creo que más justa está bien. Justicia es suficiente, ¿no? Es bastante, ¿no? La palabra justicia.
nos está mirando desde la Albufera Gloria Palacios, que es una gran amiga. Hola Gloria, nos acaba de saludar. Gloria Palacios trabajó mucho tiempo, si me permites Gloria que haga este comentario, trabajó durante muchísimo tiempo al lado de José Luis San Pedro, que no sé si has conocido, José Luis, que fue también es un gran escritor español, que en cierto modo se movía en esferas paralelas a las de Saramago. Ellos fueron amigos también al final y también tiene en cierto modo este paralelismo un escritor que hace su obra básicamente, prácticamente cuando se jubila, ¿no? José Luis San Pedro empieza a tener éxito, aunque había escrito toda su vida, empieza a tener éxito pues cuando deja la docencia. Él era profesor de económicas, deja la docencia y entonces se dedica plenamente a su faceta de escritor, a la escritura, y entonces tiene un éxito enorme y coincide con Saramago en tiempo. Y bueno, hicieron muchas cosas aquí en España porque era un escritor también muy, muy comprometido, ¿no? Así que este recuerdo a José Luis San Pedro de la mano de Gloria Palacios que nos está escribiendo. Tuvimos la suerte de verlos a los dos muchísimas veces aquí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, en la Feria del Libro, y son dos escritores muy, muy amados por la librería Alberti y por mí en particular. Así que es un placer encontrármelo otra vez aquí, a Saramago, en este libro. Yo creo que para los amantes de la literatura de Saramago, para los amantes de la literatura portuguesa y de la literatura contemporánea europea, porque yo creo que este libro, bueno, es evidencia, ¿no?, de esa creatividad de la que hablaba José Luis, ¿no?, que existe en este momento en el ámbito de las letras portuguesas, que son las letras europeas en este momento, ¿no? Así que es un libro que yo recomiendo, que es un libro que va a hacer apeteceros aún todavía acercaros a los libros de Saramago. Es verdad que cuando los escritores mueren hay un momento como que nos acordamos de ellos y queremos volver a leerlos, pero después se desvanece en el tiempo, ¿no? Así que esta es una buena excusa para leer doblemente a Peixoto y a Saramago. Bien, te agradezco. Y déjame añadir que además es una traducción de Antonio Sáez Delgado, que es un profesor y poeta acá de Extremadura, de Badajoz. También un amigo y muy competente, una persona que ha traducido bastantes libros míos ya y me parece que ha hecho un trabajo muy, muy bueno con esa novela. Pues yo no quiero quitarte más tiempo porque estoy segura de que te vas a querer acercar al mar si es que lo tienes ahí muy cerquita de casa. Te agradezco muchísimo, José Luis, esta conversación y a mí me encantaría que vinieras a Madrid, a la librería Alberti, a charlar con los lectores. Espero. Deseo que cambie rápido el tiempo que atravesamos, porque ya estoy muy cansado de pandemia y que espero que tengamos todos oportunidad también de aprender algo con este tiempo, pero que podamos seguir y que podamos volver a hacer todas esas cosas que nos hacen tanta falta. Y para mí visitar las librerías es una de ellas. Y como te he dicho antes, ya me hablaron muchísimo de la librería Alberti. Es muy irónico que la visite por internet antes de visitarla realmente, pero espero que muy pronto tenga oportunidad de visitar. Yo también lo espero, José Luis, y os espero a todos los que os habéis unido a esta conversación. Gracias a todos, gracias. No puedo repetir los nombres porque hay muchos y van saliendo siempre muy rápidos. Y un abrazo muy grande a Portugal. Y muchísima solidaridad en este momento en el que estamos todos luchando contra lo mismo. Amamos Portugal, amamos las letras portuguesas y amamos a Peixoto y a Saramago. Un abrazo para ti, para Madrid. Muchas gracias. Gracias a todos, Gracias. Buen verano. Nos seguiremos conectando, o sea que estamos juntos. Gracias. Muchas gracias.